Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Hablemos de Arte y en esta ocasión estamos estrenando programa con mi tocayo Ricardo Talavera, escritor, poeta, ganador de múltiples premios, bestsellers, sin lugar a dudarlo, como lo comentamos en la entrevista que le hicimos, y más que confirmado, yo creo que ahorita uno de los escritores más exitosos que tiene el país, y bueno, en muchísimas áreas, porque no nada más escribe sus libros y los poemas, sino tiene también la asesoría que le da a muchísimas personas, políticos, empresarios, en fin, de todo tipo de personas, para que sus discursos queden igual que ya saben quién. No, no es cierto. Bueno, Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas Muy noches. buenas noches a todos, muy buenas noches, Tocayo, bienvenidos a todos a este nuevo espacio, a este nuevo programa, con un nuevo integrante del equipo, y pues feliz, completamente feliz, satisfecho de poder estar con ustedes, de poder experimentar nuevamente el sabor, el gusto de las letras, y pues encantado, realmente es un gusto enorme, y mi corazón late deprisa como primerizo, y eso es también muy importante. Pues muy bien, Tocayo. Tal vez ya sin más preámbulos, sabemos que estamos como tú nerviosos para ver qué el poder de las palabras, cómo las manejes, lo que hagas y quieras con ellas, y que nosotros aprenderemos todo eso que tú tienes con tal naturalidad. Así es que es tuyo el escenario y yo por aquí ando. Excelente, Tocayo. Estamos, Vale, estamos al pendiente. sale y vale, vas. Bueno, pues un gusto enorme poder estar aquí con todos ustedes. La verdad que es importante, como les decía, mantener la emoción, ¿no? Mantener ese cariño, ese asombro que como seres humanos de repente hemos perdido a través de los años. Conforme nos vamos haciendo más viejos, nos vamos desconectando de estos sentimientos que teníamos cuando éramos niños, ¿no? Entonces, uno debe de tratar como adulto, pues de seguir construyendo estas experiencias para poder seguirte asombrando todos los días por algo que te suceda. Entonces, yo creo que mi primera recomendación para este curso, para este taller, para estas pláticas, es dejarnos sorprender por nosotros mismos, por la capacidad que tenemos, a veces por lo que ni siquiera nosotros nos sentimos con la capacidad de hacer, de decir, de pensar, de escribir, ¿no? Recuerdo que me ha pasado, les voy a contar una anécdota, un pequeño cuento, y de ahí iremos sacando algunas conclusiones. Y espero que obviamente les sirva para, para reencontrarse esta parte creativa que tienen que tener, que deben de tener, que a lo mejor está empolvada, a lo mejor está archivada, a lo mejor está debajo de otras situaciones que van sucediendo todos los días, y que de repente nos olvidamos de esta parte creativa, de esta parte del gozo, de esta parte de la sorpresa, de esta parte de lo que significa una palabra, lo que significa un sentimiento, un suspiro, una mirada tierna, una sonrisa, algo. Entonces yo les voy a platicar una anécdota que me pasó cuando empecé a escribir poesía. Recuerdo que mis primeras poesías, pues sí, tenían una cierta carencia, tenían muchas carencias. Realmente escribía sin un orden, sin una estructura, sin un ritmo, sin un tono, y de repente escribía cosas que no me satisfacían. Pero conforme fueron pasando los años, conforme fui puliendo y encontrando un estilo, pues obviamente ya la producción del libro de Después de las 11:11, pues ya hubo muchas sorpresas, porque cuando estaba escribiendo alguna poesía, al terminarla, me ponía a leerla y decía, híjole, ¿a poco yo lo escribí? ¿A poco yo escribí eso? Y sí, realmente uno se puede sorprender, este,
porque ya cuando cuando unes tu corazón con tu mente, con tu capacidad, con tus talentos, con tus dones, y haces este triángulo, realmente suceden cosas increíbles, increíbles. Yo recuerdo, les voy a platicar que en ese tiempo yo me propuse escribir una poesía por día. Yo dije, bueno, al final del año voy a tener 365 poesías y de ahí haré alguna selección para pues saber cuáles se van a publicar dentro del libro y cuáles no. Entonces, pues la primera regla no la cumplí porque había días que escribía 3, había días que escribía 4. Entonces, y surgían de una manera, realmente fluían de una manera muy natural. A lo mejor estaba cargado de muchos sentimientos, a lo mejor estaba con cierta añoranza de otros tiempos. Porque aquí la clave, y yo lo primero que les recomendaría, si quieren tomar nota, porque hoy hablaremos un poco de cuento y hablaremos un poco de la poesía. Y en esta de la poesía, yo les recomendaría que tengan la idea primero de qué es lo que quieren transmitir, ¿no? ¿Cuál es el punto clave, ¿no? La primera flecha que vas a disparar para dar en el blanco. ¿Qué es lo que quieres transmitir? Yo creo que si logras identificar bien tu sentimiento, pues entonces de ahí pueden surgir las diferentes etapas de lo que vas a plasmar en el papel. Esto es, por ejemplo, anoten, tristeza. En ese día te sientes triste por algo. Algo te sucedió, te peleaste con tu pareja, tal vez tenías una expectativa muy importante de ese día en el plano sentimental y no sucedió. Hubo alguna discusión, alguna pelea, un malentendido. Entonces, bueno, de ahí surgirán las palabras para poder hablar acerca de esa tristeza. Entonces, tienes que poner ciertas palabras que te estén refiriendo o llevando a transmitir tristeza, a transmitir desesperanza, a tal vez llanto, tal vez todo lo que tratas, todos esos sentimientos que traes como atorados. Me acuerdo que escribió alguna vez una poesía que se llama Besos, que decía Besos atorados. Y esos sentimientos los traemos ahí atorados y lo que hacemos para sacarlo, pues es a través de la escritura, ¿no? Si lo podemos comunicar, ya estamos ayudando al cuerpo, ya estamos ayudando al alma a poder sacar que esos sentimientos afloren. Entonces, yo recuerdo una poesía, y me gustan mucho las poesías como cortitas, porque de repente las poesías muy largas, yo me di cuenta que no toda la gente las lee, ¿no? Hay gente muy floja para leer. Entonces, si la poesía es muy larga o muy complicada, los lectores a media lectura se desconectan, como que no los atrapa. Pero hay otra poesía, cuando es una poesía como muy cortita, que sí tiene esa capacidad de decir tanto en tan poquitas líneas, que esa es parte muy importante de la poesía como para principiantes, ¿no? Déjame ponerme mis lentes y buscar aquí una que dice, y se las voy a poner, a lo mejor se las voy a poner aquí para que vean lo que dice, ¿no? Dice, tú eres ese aliento que inunda mi pecho al que suelo llamar amor. Y realmente son pocas palabras, es un verso muy conciso, muy chiquito, y que te transmite mucho, ¿no? Generalmente cuando hablas del corazón, cuando hablas del aliento, cuando hablas de palpitar, pues obviamente estás transmitiendo ese sentimiento. Yo utilizo mucho, y eso también les recomiendo, que
agarren los conceptos, agarren las ideas de si la tristeza, ¿qué conlleva la tristeza? Bueno, la tristeza lleva, como les decía, lágrimas, sollozos, soledad, angustia, frustración, añoranza. Hay muchas cosas que se ligan a la tristeza. Entonces, es anotar las cosas y para poder empezar a construir, ¿no? Ya sea una poesía corta o una poesía un poco más larga, donde ya pueda llevar alguna rima, donde pueda llevar otros elementos, porque no toda la poesía, no toda la estructura puede estar ligada con tristeza, 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 porque pues obviamente se pierde ese ritmo, ese tono que debe de llevar. Les voy a dar otro ejemplo de una poesía cortita, que también, como les estaba comentando, son poesías que te dejan un muy buen sabor de boca, a pesar de ser cortas, ¿no? Por ejemplo, esta, a ver si se alcanza a ver ahí. Ay, Dios. Después de un beso tuyo, comprendería la vida y la muerte. La vida al tenerte, la muerte al perderte. Eres la puerta del cielo y del infierno. Jamás dejes que me aparte de tu regazo. Son composiciones cortas, que no son muy complicadas. Son complicadas cuando no tiene una estructura, un orden. Entonces, hablamos de la tristeza, pero también pues, en las cuestiones del corazón, pues está también la alegría, está también la pasión, está también el deseo, que hay grandes poetisas y grandes poetas que escriben mucho en la poesía erótica, y que es una delicia. A mí me gusta mucho también la poesía erótica, porque descubres muchas cosas, mucha capacidad que tienes en tu cuerpo, y tratas de transmitir lo que tu piel, ¿no? El tacto, el sudor, la mirada, las cosas sutiles, los labios, si tienes los labios partidos, la sonrisa, la mirada cristalina. O sea, empiezas a transmitir todos los elementos que hay en tu cuerpo, porque la poesía erótica pues, se carga, en este caso, de esos sentimientos. Hay un ejercicio que les recomiendo que hagan en el descubrimiento de las palabras, y es tratar que la poesía siempre tiene que llevar como un objetivo. Siempre. O sea, aparte del tono, aparte de las palabras correctas, siempre tiene que llevar como un objetivo. ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Qué es lo que quieres dejarle al lector que piense o que sienta? ¿No? ¿Quieres que reflexione? Hay poesías, hay elementos para reflexionar, ¿no? Como comentaba en la entrevista pasada, de aquella hoja en blanco, que alguna vez yo me topé con esa hoja en blanco y que estaba enojado, frustrado con la hoja, le decía, no me sirves para nada, estás vacía, ¿qué voy a hacer contigo? Te debo destruir, te debo de tirar, te debo de arrugar. Entonces, eso lo que hace es que tu mente y el lector pues, se meta en esa historia y comprenda la frustración que yo tenía como escritor o como poeta delante de una hoja en blanco. Y eso es, a veces te da pánico. Ahora imagínense cuando empiezo a escribir un libro, es también un pánico escénico impresionante, pero eso es parte del sabor, de la emoción, ¿no? Es como si me fuera a subir a una montaña rusa y que no sabes todas las emociones que te va a generar, ¿no? Te puede generar desesperanza, angustia, zozobra, emoción, gritos, llanto, alegría, sorpresa.
Entonces, lo mismo me sucede cuando empiezo a escribir alguna obra, ya sea para mí o para alguien más, o doy el coaching para un desarrollo de alguna obra. La gente que me manda sus escritos y que empiezo a leer los escritos, pues trato de entender, de transmitir, me vuelvo como en parte como este psicólogo, ¿no? De saber qué es lo que la persona estaba viviendo en ese momento y que deseaba transmitir a través de las palabras. Entonces, volviendo a la poesía, traten de hacer este ejercicio. Alguna vez escribí una poesía que hablaba como de un accidente, y los términos que utilicé eran términos como legales, como los términos que utiliza un abogado. Pero se puede hacer una estructura en una poesía que lleve ese tipo de términos. Es un ejercicio que obviamente tienes que saber el léxico, tienes que saber qué es lo que quiere decir cada palabra, porque pues, obviamente si no vas a perder el sentido, pierde la poesía el sentido de las cosas, ¿no? Entonces, por ahí voy a buscar esa poesía, me la voy a dejar de tarea para mostrárselas, y a algunos les va a causar risa, pero es una poesía que quedó muy padre, ¿no? Porque hablaba de un choque, ¿no? Por fin nuestros cuerpos chocaron, y de ahí se desprendía, me declaro culpable, ahora por fin las leyes me van a poner en tu contra, llévame esposado. O sea, hay una serie de indicaciones que van ligadas a la poesía, a transmitir eso, y es una poesía amorosa, realmente es una poesía de amor muy bonita. Por ahí se las voy a encargar. Pero bueno, la poesía entonces debe tener un tono, tiene que tener prácticamente los elementos siguientes. Tiene que tener un tono, tiene que tener un ritmo, tiene que tener un objetivo, o sea, qué es lo que quieres transmitir al lector, y finalmente debe tener una estructura. Si va a ser corta, si va a ser larga, pocas palabras, si va a llevar rima, si va a llevar la cuadratura, si no va a llevar la cuadratura. Entonces, esas son las principales características que debes de saber o de manejar para manejar poesía adecuadamente. Porque como yo les daba el ejemplo la vez pasada que hablamos con Ricardo y con Roxana, de aquel poeta que se presentó con Adal Ramones y que leyó una poesía que no transmitía nada, que estaba sin un orden, sin una estructura, sin un sentido, sin un tono, sin un objetivo visualmente o auditivamente lógico, pues entonces al oírla pues, te va a causar risa, porque al final de cuentas, como no te está transmitiendo nada, pues, y estás tratando, y el poeta cree o quiere darse este rol de seriedad para leer una poesía como se debe de hacer, pues entonces el efecto que causa es lo contrario, ¿no? En vez de que te dé seriedad, en vez de que te dé tristeza o te dé alegría o o suspires por un amor o te haga pensar en alguien en algún tiempo, te recuerde a alguna persona, pues lo que sucede es que no sucede nada, que no pasa nada. El siguiente ejercicio que les voy a dejar, ya vimos la composición de lo que es la poesía, que son los elementos que debe de llevar. Entonces, un ejercicio que yo hago mucho es acerca de escuchar las canciones, porque las canciones, pues son las canciones de antes. Yo les voy a contar una anécdota muy, muy rápida. Yo amo la música de los 70s, inclusive, sí, de los 70s, 80s, pero ¿por qué amo la música de esos años? Nosotros vivíamos en Monterrey y mi familia, la mayoría de mi familia, mis tíos, mis abuelos, vivían en Guadalajara.
de Guadalajara a Monterrey por carretera se hacen, creo que se siguen haciendo, 12 horas de trayecto. Nos íbamos manejando toda la familia Brady, toda la familia Talavera, o sea, mis 2 hermanos y su servidor, mi padre y mi madre, salíamos a las 7 de la mañana y llegábamos a las 7 de la tarde a Guadalajara. Entonces, mi papá generalmente me agarraba como de copiloto. Y pues antes se usaban los antiguos estos tracks, 8 tracks, no me acuerdo cómo se llaman, ya la mente ya de repente se me olvida, pues esos casetotes así que grandotes, no los cassettes normales, sino otros que existían. Entonces mi papá me decía, a ver, ponte ¿no? Y ya pues metíamos a Juan Manuel Serrat, ¿no? A John Manuel Serrat. Y luego metíamos a Nicola Di Bari, ¿no? Entonces todos, Alberto Cortés, ¿no? Alberto Vázquez. Entonces todo ese bagaje de esas 12 horas de estar escuchando ese tipo de letras era impresionante para mí siendo niño. ¿Por qué? Porque en realidad eran como mis clases como de español, ¿no? Porque la música, las canciones de antes, no ahora que somos 4 y compartimos el cuarto y el reggaetón y demás que destruye el lenguaje, habrá ciertas excepciones, claro, pero las letras de las canciones de antes eran prácticamente poesías, o sea, era prácticamente una composición poética donde había rima, donde llevaba una cuadratura, donde había un estilo, donde había una transmisión de sentimientos muy puntual, muy exacto, de lo que deseaba el artista, ¿no? Juan Carlos Calderón, que era uno de los grandes escritores de aquellos años, para Julio Iglesias y otros, pues era un maestrazo en escribir, ¿no? Entonces, yo mucho de lo que sé y de lo que me gusta escuchar actualmente y sigo escuchando que todo el mundo me dice, ay, no, quita eso. Sobre todo mi hermano más chico, que nos llevamos como 5 o 6 años, pues él ya trae otra música, ya trae otro lenguaje, ya trae otra cosa. Pero mi hermano mayor, Roberto, pues él también sigue escuchando esa música que oíamos con mi papá. En el transcurso del viaje de Guadalajara a Monterrey, o de Monterrey a Guadalajara, viceversa, de ida y de regreso, pues las primeras veces mi mamá se iba adelante. Pero a mi papá le repateaba porque a la hora ella se dormía. Como salíamos muy temprano, a las 7 de la mañana y desde prácticamente las 5, ella se levantaba para preparar los sándwiches, preparaba una barra de pan Bimbo, la llenaba de sándwiches, unos de pollo y unos de atún, que no me gustaban a mí los de atún, ya después me gustaron. Pero el único que se quedaba despierto como copiloto oficial, pues era yo. Entonces, yo le ayudaba a cambiar la música, a seleccionarla, era como su DJ. Y bueno, fueron mis clases de español y fueron mis clases de poesía. Y aparte, cuando ya estábamos en la casa y mi papá escribía, yo me metí a concursos de oratoria donde leía las poesías de mi papá. Entonces ahí me tienen, ¿no? Que iba con él y me llamaba y colectaba un micrófono ahí al estéreo, esos son estéreos grandotes de antes, me metía al micrófono y me ponía con el micrófono a leer su poesía. Entonces, para mis concursos de oratoria, pues obviamente era estar practicando una y otra vez hasta que me la aprendía y ya le daba el tono que deseaba y bueno, finalmente me gané algunos concursos de oratoria con la poesía de mi padre, ¿no? Entonces, un ejercicio que les recomiendo mucho son las canciones. ¿Por qué? Porque las canciones son esas pequeñas historias, estos pequeños cuentos que nos transportan a un sentimiento, ¿no? Hace rato estaba escuchando
una canción que nunca había escuchado de Luis Miguel. Entonces, por aquí se las quiero poner, o si la pueden buscar, por favor, sería genial que la escucharan y la transcribieran para que vean la estructura que lleva y el uso de las palabras que le da. La canción se llama ¿Por qué te conocí? ¿No? Y en una parte de la canción dice Luis Miguel, ¿por qué te conocí si no puedo vivir contigo, si no puedo estar sin ti? Entonces, les dejo esa de tarea para el siguiente lunes. Lo revisamos, a ver qué les pareció, qué les transmitió, y hacer un ejercicio, tratar de escribir una canción, ¿no? ¿Por qué escribir una canción? Porque algo que tú quieran transmitir en una canción. Si el sábado se despiertan alegres, bueno, pues traten de escribir algunas líneas, algunas estrofas que compartan tu día a día, ¿no? Ese día de alegría. O sea, cómo escuchen canciones, porque somos lo que escuchamos, somos lo que leemos, no lo olviden. Entonces, si tú ese día te sientes alegre, pues pones canciones alegres, y tu lenguaje que vas a utilizar en el día, pues generalmente va a ser alegre, va a ser una situación que te va a dar satisfacciones y vas a traer una sonrisa de oreja a oreja todo el día. Entonces, traten de escribir una canción pequeña, algunos, como les digo, algunas estrofas, algunos versos, de esos sentimientos, de esa alegría. A lo mejor tu hijo te dio un abrazo y, bueno, ponlo en la canción, ¿no? A lo mejor saliste y el sol estaba radiante. Acuérdense de esa canción de Juan Gabriel, ¿no? De qué alegría. Ahorita no me acuerdo la canción, pero hay una canción de Juan Gabriel que habla de eso, del sol, toda mañana, sale el sol. Entonces, y eso nos va a servir para, obviamente, primero, poder empezar a ligar nuestros sentimientos con las palabras, con lo que queremos transmitir. Si el domingo tienen tiempo y se sienten, pues esta situación de la pandemia les ha transformado la vida en muchos sentidos, yo creo que a todos, y les ha traído como desesperanza, como tristeza, como que extrañas los tiempos de antes, pues donde podías estar con tus amigos, que podías salir, que podías divertirte, y eso trae ese sentimiento de añoranza. Pues escriban ahora la tarea sería no una canción, sino una pequeña poesía de añoranza o de extrañas la vida que llevábamos todos antes de la pandemia, ¿no? Cuando podíamos salir, podíamos ir al cine, vernos a la cara, sentirnos las manos, abrazarnos con los amigos, poder besar a la persona que queríamos, estar con nuestra pareja, cerca de ella, en un lugar público, y ahora todo eso pues se ha perdido, prácticamente se ha perdido, ¿no? Entonces yo les recomendaría que traten de hacer eso. Son 2 pequeños ejercicios muy sencillos. Escuchar canciones, ya vimos la estructura básica de la poesía, lo que debe de llevar. Debe de llevar un orden, un tono, una estructura, y traten de utilizar palabras que no sean de uso común. Eso también es otra recomendación que les doy. Si ustedes están leyendo algún libro y se topan con una palabra que no entienden, por ejemplo, el día de ayer me encontré con una palabra que se llama el acallamiento, y es una palabra muy poco utilizada. Y si lo googlean o si lo buscan, pues es cuando te mantienes en silencio, cuando estás en una postura donde no tienes ruidos, donde callas tus propios ruidos interiores, tus voces interiores y demás. Entonces, si se topan con ese tipo de palabras, yo lo que les recomiendo
es que las escriban. ¿Por qué? Porque si escriben 3 o 4 palabras diarias que no tienen, que no han usado correctamente o que no usan frecuentemente, las pueden empezar a incorporar en su léxico, ¿no? Entonces, yo tenía un compañero de trabajo hace varios años que se llamaba Jorge Mansur, y Jorge era ingeniero y era un tipo bastante especial. Entonces, de repente, en las pláticas que teníamos en la comida, en las pláticas que teníamos en la sobremesa, él utilizaba palabras que a mí me llamaban mucho la atención. Y un día nos sentamos y le dije, a ver, Jorge, te admiro mucho porque usas palabras que normalmente la gente no usa, pero a mí me gustaría aprenderlas porque pues, quiero usarlas. Y es increíble poder, teniendo un lenguaje tan vasto como es el español, pues nos limitemos a cierto uso de palabras comunes. Entonces me acuerdo, sí, Richard, ¿cómo no? Claro que sí, mira, a ver, vamos a empezar. Entonces ya me senté ya con la pluma, así como mi maestro, tal cual, y me decía, por ejemplo, vituperio. Y yo, ándale, vituperio. Pues ya yo anotaba vituperio y y le decía, bueno, ¿qué significa vituperio? Y me dice, bueno, pues vituperio es una ofensa. Es algo ofensivo. Cuando alguien dice algo ofensivo, alguien dijo un vituperio. Órale, pues entonces anotaba, ¿no? Y después me decía otras, ¿no? Como coprolalia, me dijo indómita, absorto, hay muchísimas palabras y las fui empezando a incorporar en algunos textos, en algunas de las poesías, y eso mismo te va ampliando el mundo, vas ampliando nuevas puertas, porque vas conociendo diferentes autores y cada autor es como si estuvieras entrevistando a una persona diferente. A mí me pasa que si estoy escribiendo o estoy leyendo más bien a Thomas Wolfe, aquí tengo un libro de él que se llama Especulación, Thomas Wolfe, empiezo a leer y cuando me encuentro una palabra que no conozco, en la traducción la anoto, me meto, la estudio y digo, ya sé cómo usarla, ya sé cómo emplearla, ya sé cómo aplicarla. Y eso también eso es muy importante. Por ejemplo, Keisenbach, John Keisenbach, pues también es un súper autor. Yo tengo mis libros todos rayados, todos doblados, todos seleccionados de muchas partes, subrayados, tengo marcador, marcatextos y demás, precisamente porque tengo la disciplina de estudiar y de aprender cómo cómo manejan el uso de las palabras, cómo hacen el uso correcto de las ideas, cómo lo van plasmando, cómo lo van tejiendo, cómo le van dando una infraestructura, porque obviamente hacer una canción, hacer un cuento corto, pues lleva un trabajo bastante, mucho más sofisticado, ¿no? Es más elaborado. Entonces, yo les puedo recomendar esos primeros ejercicios que son sencillos y también les pudiera hablar el día de hoy para poder concluir con el tema, porque se pasa el tiempo rapidísimo, llevamos 35 minutos. En cuanto a la lectura y en cuanto a escribir, en cuanto al uso de las palabras, yo creo que un ejercicio que tenemos que hacer para poder conocernos mejor, para poder escribir mejor, es primero saber qué somos, quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, cómo nos estamos proyectando, qué imagen proyectamos ante los demás, hacia los demás. Y créanme que son palabras y son preguntas muy poderosas que nos debemos de hacer
para conocernos y poder realmente transmitir lo que somos, lo que sentimos y lo que pensamos. Cuando no tenemos eso, cuando no sabemos el camino hacia dónde vamos, pues estamos perdidos. Estamos perdidos porque estamos perdiendo una gran capacidad para poder ser algo importante, para poder ser eso que soñamos, para poder transmitir adecuadamente a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestro jefe, si tenemos jefe, o nosotros mismos, los mensajes adecuados para tener una vida mejor. Y esto es algo muy profundo. Yo encontré el sentido de mi vida cerca de los 40 años, cuando tenía 40 años. Entonces, a mí me da pavor, ¿no? O sea, pensar en qué hice o cómo perdí esos 40 años de mi vida antes de los 40 años. O sea, ¿qué pude hacer sabiendo qué deseaba y qué quería antes de los 40? Habrá gente que diga, bueno, es que tienes que vivir, es que tienes que experimentar, es que tienes que sufrir, es que tienes que encontrarte, es que tienes que reconocerte, es que tienes que llevar un camino de autoconocimiento, que pues ciertamente cuando estás chavo, pues no tienes la capacidad. No todos tienen la capacidad de saber desde muy temprana edad a qué se van a dedicar, o qué aman, o qué anhelan, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que aún a la edad que tengan, ¿no? Si son jóvenes de 20 años, o jóvenes de 40, o jóvenes de 60, o sea, pregúntense realmente qué son, cómo se sienten con ustedes mismos, cómo es lo que están proyectando ustedes mismos, qué es lo que les gusta de ustedes mismos, qué no les gusta de ustedes mismos. Y escríbanlo. O sea, el ejercicio realmente es muy padre, porque empiezas a escribir y empiezas a descubrirte y empiezas a poder darle un sentido a tu vida, a lo que quieres ser, a lo que quieres lograr. Les voy a contar una cosa muy chistosa, porque yo estaba tristemente decepcionado de la vida empresarial. Ya había sido muchas cosas, fui gerente, empecé siendo supervisor, y luego fui jefe, y luego fui gerente, y luego pasé sugerencias, y después terminé como director. Y en esa parte empresarial, un año que me decepcioné mucho. Me hicieron una mala jugada en una empresa internacional de telefonía, que no voy a decir nombres, para evitar susceptibilidades, y realmente yo era muy infeliz, ganaba mucho dinero, pero era muy infeliz. Vivía en Guadalajara, y aún teniendo a mis hijos cerca, aún teniendo a mis hermanos, a mi madre cerca, a mis amigos, pues el dinero no me representaba la felicidad como muchas personas pudieran creerlo. Entonces yo me vi en esta encrucijada de la vida, y ya no tenía 40 años, ya tenía, creo que eran como 46 años, 45 años. Entonces, me di cuenta que estaba trabajando por necesidad. Por necesidad. ¿Por qué? Pues porque tenía que pagar el coche, porque tenía que pagar las cuentas, porque tenía que pagar el teléfono, porque tenía que pagar la casa, porque tenía que pagar X cantidad. Pero no trabajaba por gusto. Y el trabajar por gusto es abismalmente diferente en hacer lo que tú amas a trabajar por necesidad. Son dos mundos completamente diferentes, completamente apartados. Entonces, recuerdo que salí de esa empresa,
iba con mi madre en el auto y yo me agarré como confesándole a ella. Y le digo, fíjate que estoy muy como decepcionado. Ya llevaba ya había publicado mi primera novela, estaba escribiendo otra, estaba en tratos con la primera editorial, tenía muchos amigos relacionados en la parte de la literatura, y le digo, bueno, ¿sabes qué? No sé, como que ya no me va a gustar volverme a meter a este redil de las empresas. Y me dice mi madre, pues, ¿qué quieres hacer? Le digo, no sé, pues ahora sí que tengo que ver qué voy a hacer. Y le digo, pues, me dice, pues haz lo que más te gusta, lo que más te apasiona. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te apasiona? Y le dije, pues escribir. Y ella me dijo, pues hazlo. Así, tal cual, desnuda la verdad, me dijo, pues hazlo. Escribe, haz lo que amas y déjate de cuentos, déjate de embrollos, déjate de complicaciones. Ya veremos, ya la vida verá, ya Dios dispondrá, porque pues obviamente mi madre es muy de golpe de pecho, y es un encanto de mujer. Entonces me dijo, pues haz lo que amas. Y bueno, yo regresé a la casa con ese propósito. Recuerdo que unos días después, unas semanas después, me hicieron un ofrecimiento de trabajo muy interesante y lo deseché. O sea, no acepté el trabajo y la remuneración era muy interesante, muy buena. A veces me pegaba, ¿no? En la pared, decía, ¿por qué? ¿Por qué lo rechacé? No puede ser. Pero como ya me había metido en la cabeza de hacer lo que me gustaba, lo que me apasionaba, dije, pues no, tengo que seguir de frente, ni un paso atrás, quemar las naves, como dicen, quemar las naves, vas a quemar las naves, no hay punto de retorno, ¿no? En la vida tenemos un punto de no retorno, o sea, o sigues, y podrás fracasar y podrás intentarlo y otra vez, y a lo mejor se te abren otros caminos, pero siempre es avanzar hacia el objetivo que te has trazado. Entonces, de repente, en eso estaba y me invitaron a una presentación de escritores en Argentina. Y cuando me llegó esa invitación, yo dije, wow, yo había mandado algunos escritos de mis poesías y fue maravilloso, fue sorpresivo, fue totalmente avasallador toparme con esa invitación hacia Argentina. Y dije, bueno, pues, ¿ahora qué hago, no? Todo el proceso, todo el aprendizaje para poder llegar a Santiago del Estero, en Argentina, y poder participar con gente de talla internacional y con escritores muy importantes en Argentina, pero no nada más de Argentina, porque había gente de Bolivia, iba gente de Perú, iba otros escritores de México. Entonces yo iba totalmente maravillado, fascinado de ese mundo y nervioso y feliz con mis poesías. Y me fue espectacular. Llevaba unos pósters, hice pósters de mis poesías con imágenes muy, muy padres, como las que quien me ha seguido estos años, sabe que el estilo que manejo, entonces siempre manejo imagen y poesía, imagen y poesía. Y la imagen, ¿por qué? Porque mi papá era fotógrafo, ganó varios premios en Kodak Internacional. Entonces yo también amo la fotografía. Porque me transmite mucho, es igual que un cuadro, es igual que un paisaje en la carretera, cuando ando en la moto y veo un paisaje o veo el sol cayendo o la luna en todo esplendor, no hombre, pues para mí es fuego que me prende en las palabras, en las ideas, en las poesías, en los libros, hago 1000 imágenes y en esas imágenes construyo. Entonces, así fue mi primera experiencia en ese viaje a Argentina. Me fue increíble. Después me invitaron a Bolivia, después Cuba y así a diferentes lugares del continente. Y ha sido un proceso increíble. Y desde entonces me mantengo con el mismo objetivo y visualizo y cuando me pregunto ¿qué soy? Yo siempre digo, soy el mejor escritor del mundo. Soy el mejor escritor del mundo.
No me comparo con nadie. Eso es algo también muy importante. Yo sé que habrá otros escritores que me dicen mucha gente, pues es que tú realmente no eres famoso, pues no te ha publicado Planeta, no te veo los millones como otros autores. Pero realmente también la fama toma una perspectiva completamente diferente. El haber trabajado con tantos autores y en tantos temas, ya les platicaré, que ha sido realmente un premio maravilloso para mi vida, poder ser ese psicólogo, ese sacerdote, ese cura, donde la gente se desnuda, literalmente hablando, de sus sentimientos para que yo le pueda escribir parte de su biografía, parte de alguna programación neurolingüística que quieran proyectar, parte de su historia familiar, algún problema que tuvieron. O sea, es increíble sentir esta relación tan estrecha con las personas que confían en mí, y es increíble. Entonces así fue como construí este camino, así fue como fui derribando los monstruos, los miedos, y donde me sigo preguntando qué soy, qué quiero ser, a dónde quiero llegar, qué quiero proyectar. Son preguntas súper poderosas que tenemos que estar repitiendo constantemente, para que nuestra mente siempre te mantenga enfocado, siempre te sepa dónde llevarte, dónde ubicarte. Hay una película que, bueno, yo soy amante de las películas y de las series. Eso también es otro ejercicio que les recomiendo mucho. Que vean cómo inician las series, ¿no? ¿Qué hizo el escritor para capturar la atención de la gente? Porque los primeros capítulos, los primeros 10 minutos de la transmisión, tienen que llevar una fuerza impresionante para poder capturarte. Si no te capturaron esos 10, 15 minutos de la serie o de un libro, pues ya te perdió. O sea, ha habido series, por ejemplo, Game of Thrones, que para muchos es así como el super mega wow. O sea, yo vi 2 o 3 capítulos y no me logró capturar. Porque yo traía una escuela muchísimo más avanzada con Tolkien, con El Señor de los Anillos, que es el escritor, y de Tolkien y de toda la serie, toda la saga. Entonces me hizo como un Me Too, ¿no? Como un yo quisiera ser como El Señor de los Anillos. Pero sí es importante cómo el escritor pues, ha llevado la serie a unos niveles impresionantes, de las series más vistas, porque pues obviamente sí tiene muchos elementos que han sumado a que la gente pues esté súper fan de Game of Thrones, ¿no? Entonces, todo en la vida tiene que ir ligado a lo que somos, a lo que soñamos, a lo que creemos, a ese ser que llevamos dentro y que de repente nos olvidamos de nosotros mismos. Esta pandemia, ya para terminar, porque si no yo creo que ya se me va a pasar el tiempo y puedo seguir y seguir y seguir, ya voy por 48 minutos. Esta pandemia, y lo platicaba con una persona en la mañana, y que seguramente nos debe de estar viendo, Maritza Montes, y le decía, esta pandemia nos ha orillado a descubrirnos a nosotros mismos, a descubrir nuestros demonios, a descubrir nuestras fantasmas, a descubrir nuestros sentimientos, porque de repente nos encontramos con nosotros mismos en esta soledad, sin caretas, porque ya no estamos ante nadie más que ante nosotros mismos, nos vemos de frente y no te puedes engañar, porque tú eres, bueno, sí te puedes engañar, pero es más difícil engañarte durante tanto tiempo. ¿Cómo te engañas? Pues obviamente si tienes una rutina de salir, de ver a más gente, pues te pones la careta de feliz, de exitosa, de exitoso, y puedes ocultar tus verdaderos sentimientos. Si traes un problemón en casa, si traes un problemón con tu pareja, si traes un problemón con tus hijos, y vas al cine y tu mente divaga, te tomas un café, escuchas a las amigas, a los amigos, te tomas unas cervezas, escuchas música alegre, pues obviamente te vas desdibujando, ¿no? Ese ser
que tratas de no mostrarle a los demás. Y es algo muy interesante, esta pandemia, este miedo generalizado que traemos, ha generado que, por ejemplo, la violencia familiar se haya incrementado, porque la gente no estaba acostumbrada a convivir con su viejo, o con su vieja, o con su pareja, o con su parejo, tanto tiempo. Entonces, pues de repente volteas y pues ya, ¿dónde vas? ¿Y por qué? Y querías estar solo y estás en la recámara y de repente te pasas a la sala. ¿Y a dónde vas? No, pues a la cocina. ¿Y por qué te vas? Pues porque quiero estar solo. Porque en el día a día de antes, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a estar solo X cantidad de tiempo. Si teníamos un horario de oficina de 8 horas, pues 8 horas estábamos con compañeros, con gente, pues que a lo mejor le vale pepino, le vale gorro cómo eres, qué problema tengas y demás, y te sirve para ocultarte, ¿no? Para disfrazarte. Pero ahora con esa pandemia, pues ya no te puedes disfrazar, ¿no? Porque estás todo el tiempo contigo mismo, entonces, y con tu pareja, con tus hijos, a veces ni siquiera conocías a tus hijos o los dones de tus hijos y empiezas a descubrirte, y en este descubrimiento, pues empiezas a descubrir tus fantasmas, empiezas a descubrir tus demonios, empiezas a descubrir tus miedos, y te empiezas a preguntar muchas cosas, ¿no? Y por eso de repente la violencia, y por eso de repente los gritos, y de repente suceden tragedias todos los días. Entonces, yo les recomiendo mucho que escriban, siempre escriban, ¿no? Si les gusta mucho la poesía, trabajaremos, si les parece correcto, ya ustedes me dirán en sus comentarios, trabajaremos los jueves en cuento y poesía. Y los lunes pudiéramos estar trabajando en lo que es alguna novela, algún cuento largo, analogías, metáforas, parábolas, que nos van a ayudar con este storytelling. Los lunes lo pudiéramos dejar para un storytelling, que el storytelling es cómo me proyecto, con qué palabras me proyecto al mundo, y cómo puedo narrar, cómo estoy narrando mi historia. Todo esto que hice durante esta hora aquí con ustedes es parte de mi storytelling, es parte de lo que yo proyecto, es parte de por qué la gente me sigue. El poeta dice que son los mensajeros de Dios, y es un título realmente muy impresionante, la verdad. Pero uno tiene que hacer el ejercicio de ser sincero, ¿no? Y creo que algo que me ha caracterizado desde que empecé a escribir y empecé a este contacto con las personas, pues es que soy lo más sincero que puedo ser. O sea, yo me equivoco, yo cometo errores, y aprendo de mí mismo, y veo y trato de aprender de los demás, y a veces digo, chin, la regué porque me hubiera ido por acá y me tuve que haber ido por acá. Pero yo creo que la sinceridad, si tú escribes con sinceridad, si tú narras tu historia con sinceridad, puedes atrapar a este público que somos todos los que te rodean. Entonces, el storytelling es fascinante, ya hablaremos de él. Es un ejercicio muy, muy bonito. Inclusive psicológicamente te ayuda muchísimo, muchísimo a encontrarte, te ayuda muchísimo a saber qué camino vas a tomar, qué camino, de dónde vienes, ¿no? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Quiénes fueron tus abuelos? Y empiezas a construir este mundo donde vives y donde quieres vivir, ¿no? Ahorita estoy escribiendo un libro y editando otros, donde hablo precisamente de eso, ¿no? Del mundo que construimos todos los días y que proyectamos y que deseamos, y esta ley de la atracción y de las leyes universales, que es tan importante y que de repente nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Nos metemos tanto en el día a día, en el desgaste cotidiano, de pensar en otros en vez de nosotros mismos, que
después nos perdemos. O sea, perdemos el camino, perdemos el rumbo, y no quiero que les suceda como a mí, que después de 40 años encuentren el significado de su vida, del valor de su vida, de lo que quieren ser, de lo que quieren lograr, de lo que quieren permitirse. Entonces, eso es muy importante. Espero que les haya gustado la plática, la charla. La verdad ha sido un enorme placer darles estos pequeños tips de inicio. La próxima vez que esté con ustedes, traeré otros materiales, alguna pequeña presentación en PowerPoint para que vean la infraestructura de ciertas cosas, repasaremos algunas palabras, cómo se utilizan, cuándo utilizarlas, cuándo no utilizarlas, y que vayamos aumentando nuestro léxico, nuestro gran diccionario y nuestro gran acervo cultural a través de las palabras, que eso es padrísimo, es realmente impresionante el poder que tiene el lenguaje, el español. Escuchen canciones, les recomiendo esa canción de Luis Miguel, ya les dejé tarea, que la escuchen y que escriban una pequeña poesía de ese sentimiento, ya sea tristeza, ya sea alegría, añoranza, si extrañan a alguien, ¿cómo se lo dirías? ¿Por qué se lo dirías? ¿Qué esperas de él que reaccione o cómo quieres que reaccione cuando él te lea? Eso es increíble. Y a mí me gusta mucho el hacerlo con mis lectores, porque de repente me gusta que un libro o que una poesía lleve una parte de sorpresa, ¿no? Que lleve una parte de que te sorprenda así de, wow, ¿y ahora qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué utilizó esta palabra? ¿O por qué sucedió esto? Que también te haga llorar, ¿no? Que de repente el sentimiento lo lleves a tal punto, tan álgido, que realmente te saque las lágrimas, decir, híjole, me dolió, me pegó, me retorció el corazón, ¿no? Pero que también lleve alegría, que también te puedas reír, que también puedas decir, bromear de ti mismo y bromear del entorno. Hace muchos años escribía en el periódico 8 Columnas en Guadalajara una columna que se llamaba Don Inocencio. Y Don Inocencio era un personaje que inventé, que era una mezcla de un personaje entre mi papá y mi abuelo, que eran como así como la luna y el sol. El abuelo súper cínico, con un gesto adusto, demacrado, enojado, ¿no? Y mi papá era así como más bromista, más chacarrero, más, a todo le encontraba algo curioso, algo chistoso. Entonces era un personaje muy interesante, Don Inocencio. Por ahí tengo algunos recortes, se los voy a traer, les voy a leer algo de Don Inocencio. Y Don Inocencio era eso, era una mezcla muy interesante de un personaje que vivía en una vecindad y hablaba de repente de sus vecinos, ¿no? Entonces, cada vecino, pues un vecino era muy político y hablaba de repente de política, otro le gustaba mucho el fútbol y hablaba de repente Don Inocencio mucho del fútbol. Otro era una persona que se quejaba constantemente de la ciudad, porque los hoyos, porque se faltaba el agua. Entonces Don Inocencio de todo tenía 1000 temas para bromear y para hacer chascarrillos. Entonces muy interesante. Bueno, pues ahora sí que se me acabó el tiempo. Espero que hayan disfrutado mucho esta hora conmigo y que hagamos de esto una muy buena costumbre. Hagamos las tareas, por favor, que eso es muy importante. Si pueden buscar el libro, comprarlo después de las 11:11, eso también se los pudiera dejar de tarea. Está disponible, ya se va a acabar. Está en Gandhi, en www.gandhi.com.mx. Se los entregan a domicilio, o sea, no es necesario que vayan, se los entregan a domicilio. Ya quedan pocos libros, sé que quedan pocos libros, porque la primera edición ya se va a acabar. De hecho, voy a cambiar de editorial, porque esta editorial ya desapareció. Entonces quedan algunos libros en algunas partes, en el sótano, en Gandhi, en el Fondo de Cultura Económica, pero lo más seguro que lo encuentren es en Gandhi. Y si
me mandan un inbox con su comprobante de compra, pues les voy a hacer algún descuento para algún taller en específico que me pidan, ya sea poesía, cuento corto, algún proyecto que quieran en especial, alguna canción, cualquier proyecto, les daré un regalo por su apoyo, y también porque va a ser nuestro libro como de lectura, en el cual nos estaremos apoyando, porque aquí no solamente hay poesía, también hay frases de reflexión, hay también experiencias, hay una parte de filosofía de mi vida. Entonces nos va a servir mucho como libro de apoyo, y como les digo, lo pueden encontrar en www.gandhi.com.mx, y se llama Después de las 11:11, de su servidor, Ricardo Talavera. ¿Sale? Y pues encantado de tenerlos. Espero que esté por ahí mi tocayo. Aquí ando, tocayo, ¿cómo estás? Aquí. Muchas gracias. Pues contento. Lo que quisiera decir de ese fabuloso libro, para todos aquellos que tal vez no sepan, y si no, bueno, lo estamos anunciando. Es correcto. La mejor parte de ese libro es el prólogo. No, no es cierto. Tuve la oportunidad de escribirle al tocayo el prólogo de este fabuloso, de verdad excepcional libro, porque como bien dice él, a través de la poesía se va contando toda una serie de historias, pero son historias que encajan en cualquiera. Sí. Entonces es bien importante porque ya antes bien mencionabas que el chiste es que la gente empiece a contarse a sí misma sus historias, sus sentimientos, y es una manera de sacar en escrito, en palabras, eso que ha acontecido al paso de tantos años y que le vas dando forma, que bien podría ser una prosa, un verso, en fin, lo que quisieras manejar con el arte de las palabras. Sí. Y tal vez ya, como bien decías, olvidarnos de todos esos también errores ortográficos que existen. Horrores ortográficos. Cada vez que los veo en textos que te llegan en WhatsApp y demás, ¿no? Entonces, no hay como el poder de las palabras, no hay como el sentido de las palabras y lo que pueden o no hacer. Entonces, de verdad, sigan todos los lunes y todos los jueves. Por cierto, voy a poner en este momento que tienes tú el espacio todos los lunes y todos los jueves a las 8 de la noche. Y algo que decías, que la gente escribiera su poesía o, en fin, algo. Están aquí las redes sociales de Ricardo Talavera. Sí, que también dirigirnos a Hablemos de Arte, pero aquí están su correo electrónico, también están sus redes sociales, maneja 2 de ellas en Facebook, para que, como bien decía él, por inbox te hagan llegar dudas, comentarios, escritos, en fin, lo que crean necesario, que con gusto, tanto Ricardo como aquellos que lleguen a Hablemos de Arte, si nosotros podemos contestarlos bien, si no, son remitidos directamente también a Ricardo Talavera. Y bueno, también los comentarios que gentilmente nos han venido dejando, algunos han sido contestados ya, pero hay otros, tocayo, ahí te encargo porque son también... Claro, claro que pero sí. bueno, ha sido creo que una experiencia buena porque aunque no has dejado todavía bien algunos ejercicios, algo que dejaste tarea, el hecho de cómo lo fuiste narrando creo que es muy positivo y que nos ilustra con ejemplos verdaderos, porque tuviste la apertura inclusive de decirnos si te pasó esto, si te pasó lo otro, que pocas veces se saca. Entonces agradezco la confianza que tienes al programa y pues a todo el público que ha estado pasando en estos momentos en vivo, muchos de ellos, y si no, recuerden que esta transmisión al finalizar automáticamente se convierte en video. Aquellos que llegaron tarde pueden volver a repetir desde el principio, o aquellos de la lectura que nos hizo aquí el tocayo, si la quisieran escuchar un par de veces, aunque fueron versos cortos pero muy profundos, pues ahí están. Sí, sí, la idea es ir perfeccionando con la gente, con lo que vayan necesitando. Ya traeremos ejercicios más específicos
de acuerdo a lo que les decía, a los lunes estaremos hablando del storytelling, de la construcción de nuestras propias historias, noveladas, biografías y demás. Y ya lo que son los jueves estaremos más hablando acerca de los cuentos, de cuentos cortos, poesía, anécdotas, metáforas, parábolas y demás. No, todo lo que hay en todos los textos poderosos, ¿no? Así es. Pues muy bien, tocayo. Para todos también los que nos estuvieron viendo, les agradecemos su presencia y no sé si quisieras agregar algo antes de terminar la transmisión, tocayo. No, pues agradecerles el compromiso de estar con nosotros, y mi compromiso es total para con ustedes también, y pues ahora sí que feliz, y que esa felicidad se traduzca en lograr nuestros sueños, y muchos sueños que no se han llevado a cabo, poder concretarlos lo más pronto posible. Muy bien, tocayo. Pues entonces nos vemos, como dice el letrero que ya pasamos, el próximo lunes a esta misma hora. Y muchísimas gracias a todos y buenas noches. Que descansen.